Hola, buenas tardes del culto español. ¿Cómo han estado? ¿Cómo están pasando ustedes durante la semana? ¿Cómo estuvieron pasando en el trabajo o en esta vida social, cuidándose de coronavirus? ¿O cómo están aplicando la palabra que están escuchando todos los domingos? Es muy importante compartir la palabra. No solo escuchar, sino transmitir, como la semana pasada, la palabra que compartimos a través del mensaje del púlpito. Espero que ustedes sea un tiempo de meditar más la palabra de Dios en este tiempo tan difíciles. Y para nosotros no es un momento difícil, sino es un momento para meditar, para ejercitar, para glorificar más al Señor. Quiero que sea un tiempo así y le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver, el capítulo que vamos a ver hoy es el Mateos. Es el Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10. Busquen toda la Biblia. Muy importante buscar y leer y entender la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10. Son 10 capítulos. Lo leemos todos juntos. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y el vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas también y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis al Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a su discípulo que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron de sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas y a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad la nueva a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Vamos a confesar confesión de fe, el de Mateos 16:16. Vamos a confesar todos juntos nuestra confesión de fe a través del libro Mateo capítulo 16:16. Decimos todos juntos, confesamos juntos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateos 16:16. Vamos a saludar con los hermanos que están al lado o con los familiares o padres o madres, hermanos o primos, tíos, amigos. Vamos a saludar todos juntos. Decí conmigo, digan conmigo: felices Pascua. Felices Pascua. Y digan otra vez: resucitó Jesucristo. Amén. Resucitó Jesucristo. Amén. Bueno, con esta palabra vamos a compartir el título con el título de Jesús que resucitó según la palabra. Es el palabra de Mateos capítulo 28 del 1 al 10.
En Corea está llegando la primavera. No sé, en otros países, en Sudamérica es totalmente al revés. Pero en Corea está floreciendo en muchos lugares, en muchas partes de las calles. Y de muchos tipos de flores están floreciendo. Y por eso muchas personas están con muchas ganas de ver las flores que están floreciendo. Pero, como ustedes ya saben, por momento, por este coronavirus y también por estar haciendo de dejar distancia social y además por la prohibición de visita de muchos lugares donde están floreciendo, no podemos salir a ver todas las flores que están llegando a la primavera. También algunos municipios, para que la gente no se sumen para ver las flores, para no hacer que se reúnan muchas personas para ver flores, están revolviendo y están tapando en muchos campos de flores. Y también algunos lugares están grabando los videos que están floreciendo y de muchos tipos de flores y lo están televisando para que vean a través de televisión. Como estos, muchas personas quieren salir y quieren sentir este hermoso día de primavera y sentir la vitalidad de esta primavera. Esta fuerza que nos da después de todo este invierno por coronavirus. Pero además de esto, hoy es un día muy especial. Es el día de la Pascua. Ustedes ya saben que la Pascua es el día que resucitó Jesucristo. El reformador muy famoso, quien es Martín Lutero, viendo la vitalidad de primavera, confesó así, dijo así, expresó así la primavera. En primavera, cada nuevo brote que florecen, los pétalos que florecen, son las promesas del Señor de la resurrección. Nosotros mirando la naturaleza, también podemos ver la resurrección de Jesucristo. Y en la resurrección, podemos ver la resurrección de Jesucristo y la resurrección nuestra. En el concepto de la palabra resurrección muestra que el cristianismo es diferente vitalidad de otras religiones. Por eso en 1 Corintios 15, 17 dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestro pecado. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe, nuestra creencia que estamos teniendo en este momento, es todo en vana. Si no, más que en vana, estaríamos todo en el medio del pecado, en el infierno. Si no hubiera resucitado Jesucristo, no hay ningún significado de lo que estamos creyendo en este momento. Estaríamos en medio del pecado y de la maldición de Génesis capítulo 3. La razón de que apóstol Pablo dio toda su vida para predicar el evangelio también era porque Jesucristo había resucitado, que Jesucristo ha resucitado. Él tenía esta fe de resurrección. Como esto, la resurrección y la redención en la cruz es el núcleo del evangelio. Transmitimos el evangelio para transmitir esta resurrección de Jesucristo, que Jesucristo revivió. Unos teólogos enfatizaron la importancia de la resurrección. Dijo así: el significado estricto que expresó es que el cristianismo sin la resurrección no es un cristianismo, no es un cristianismo inacabado, sino que no es un cristianismo. ¿Qué quiere decir? Si de un cristianismo, de ser un cristiano,
si no existiría esta resurrección de Jesucristo, esto no sería un cristianismo, tampoco seremos un cristiano. El evangelio, el núcleo que se hace es el evangelio. O sea, el núcleo del evangelio es el evangelio. Por eso, Satanás, como sea, nos hace olvidar esta verdad y la realidad. Y nos hace perder el valor tan valioso de esta resurrección de Jesucristo. Lo que vamos a ver en el capítulo de hoy es la resurrección de Jesucristo, que es la verdad histórico, que no es una casualidad, sino es el cumplimiento de la palabra. En Mateos capítulo 28, 6 dice así: pues ha resucitado como dijo la palabra. Amén. Ha resucitado como dice la palabra. Oro para los creyentes del culto español, que es una pena que no podemos estar entregando cultos juntos, este culto dominical por coronavirus, pero a través de la resurrección de Jesucristo, que podemos experimentar esta esperanza y esta bendición de Dios. En cualquier dificultad de que estemos, nosotros tenemos que tomar nuestra fe de resurrección y que nosotros tenemos que disfrutar y de establecer como testigo de discípulo 24. Amén. Como el punto 1 es cumplimiento de la palabra. Vamos a leer Mateos capítulo 28, versículo 1. Leemos Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Después de que haya muerto Jesucristo crucificado, todos los discípulos se dispersaron, se escondieron totalmente. Tenían miedo que lo mataran ellos también. Pero, como el capítulo de hoy, María aparece dos mujeres, una es María Magdalena y la otra es María. Vino a ver a Jesús en el sepulcro. Estas dos mujeres, mientras que Jesús estaba llevando la cruz hasta último momento, estuvieron al lado de Jesús. Y después del día de reposo, visitó otra vez al sepulcro para ver a Jesús. Pero en verdad, estas mujeres no sabían este misterio de la luz, de la cruz. Tampoco ellas creían que Jesús iba a resucitar. Solamente ellas no podían olvidarse el gran amor que había recibido cuando Jesús estaba vivo. Pero al llegar estas dos mujeres en el sepulcro, sucede algo muy sorprendente. Vamos a leer en Mateos capítulo 28, versículos 2 al 4. Leemos juntos capítulo 28, 2 al 4. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Lo que habían visto ellas era un ángel como un relámpago y de vestido blanco como la nieve. Y también hubo un gran terremoto, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y los guardas que cuidaban el sepulcro vio eso, se llenó de miedo y se quedaron como muertos.
como paralizado del susto. Y estas dos mujeres que no habían pensado que había resucitado Jesús, ellas también estaban con lleno de temor, pero en ese momento el ángel transmite un mensaje a las mujeres que dice, leemos Mateos capítulo 28, versículos 5 al 6. Dice, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué dice? La resurrección de Jesús, mirando esto podemos ver que no es una casualidad, sino es el cumplimiento de la palabra, que ya estaba previsto. Ya esto era previsto de la palabra de Jesús. Por eso si vemos en Mateo 16, 21, dice así, desde entonces comenzó Jesús a declarar a su discípulo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús le habló primera vez a su discípulo de la muerte y de la resurrección. Entonces Pedro protesta hablando así en Mateo 16, 22, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontecerá, te acontezca. Pedro estaba hablando fuertemente que no tiene que ser así. No quería que él muera crucificado y no creía en la palabra del Señor y no quería que sea así. El pensamiento de Jesús al escuchar esto, la respuesta, la pregunta de Pedro, le contesta así, quítate de adelante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Redención de Jesús en la cruz e ir al camino de la muerte y de la resurrección, no era otro trabajo, no era para el beneficio de Jesús, sino eso era el trabajo y la obra de Dios. Jesús está retando a Pedro porque está atrapado en la vida de introducción y no podía ver lo principal, objetivo verdadero de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección es lograr la obra de Dios. Era la misión de Jesucristo. El núcleo de la obra de Dios, ¿cuál es? Él es el cumplimiento de la redención. Es llevar todo el pecado del hombre. Jesús vino a esta tierra y nos llevó todo el pecado. Eso es para darnos, ¿para qué murió? Para darnos la salvación eterna. En esa forma, era para redimir a los hombres sobre la cruz. Por eso Jesús fue crucificado y también a través de la resurrección mostró que el único Mesías, que el único Salvador es Jesucristo. Amén. Esto es el cumplimiento de la palabra. Apóstol Pablo, en el 1 Corintios capítulo 15, 3 al 4, enfatiza que la resurrección de Jesucristo es el cumplimiento de la palabra. Y en 1 Corintios 15, 3 al 4 dice así, porque primeramente os
he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Siempre está hablando la Escritura. Apóstol Pablo también está hablando que la redención en la cruz de Jesucristo y la resurrección no es un caso de casualidad, sino está profetizando en la Biblia, en la Escritura, y está cumpliendo la promesa. El contenido de la Biblia no está dando una respuesta, nos está dando una respuesta y la dirección de nuestra vida. Y también tenemos que tener una vida de tomar la palabra de Dios y de tomar el pacto de Dios. Tenemos que tener un itinerario del pacto para ser utilizado en el cumplimiento de la palabra de Dios. Esto es ser mejor bendición que podemos recibir en nuestra vida. Oro para los creyentes del culto español, que sea un domingo de Pascua, de tener una vida, de cumplir el pacto de Dios. Amén. Punto 2 pequeños. El título es Testigo de la Resurrección. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 7. Mateos capítulo 28, versículo 7. E id pronto y decid a su discípulo que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Las dos mujeres que han escuchado la noticia de la resurrección de Jesús, su misión era ir a transmitir esta noticia urgentemente. La noticia de la resurrección de Jesús era muy urgente. ¿Por qué? ¿Por qué era urgente para transmitir esta noticia? Porque la palabra resurrección es un testimonio que rompió la maldición y del pecado del hombre y venció totalmente a Satanás. Resucitar rompió la autoridad del pecado, de la muerte y de Satanás. Amén. Está mostrando la actualidad de que Jesucristo, que está vivo y está obrando en este mismo momento también. Y también tiene el futuro que va a venir adelante como el Señor de juicio. Por eso estamos mostrando la actualidad, que Jesucristo está obrando vivo en este momento, y está mostrando el futuro, que Jesucristo va a llegar como Señor de juicio. En una palabra, Jesucristo resucitó y nos solucionó totalmente todos los problemas del pasado, del actual y del futuro. Amén. Así que ustedes no se preocupen. Solamente al creer a Jesucristo, al creer esta resurrección, Dios nos solucionó el problema del pasado, actual y el futuro. Amén. En las predicadores de los apóstoles, en Hechos 2:32 dice así: y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y en Hechos 4:33 dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracias era sobre todos ellos. Y en Hechos 5:30 dice así: el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y además, apóstol Pablo en Hechos 13:30, 17:31, 26:8, repetitivamente está enfatizando de Jesucristo, de la resurrección.
Si en este momento Dios nos está hablando a nosotros también, que seamos un testigo de la resurrección de Jesucristo. No están hablando solamente a los apóstoles, no están confesando solamente a los apóstoles, sino está hablándonos a nosotros, y nosotros también tenemos que ser un testigo de la resurrección de Jesucristo. Esto es nuestra misión y nuestro deber. En una palabra, establecieron como testigo de la resurrección de Jesucristo. Es establecer como testigo de la resurrección de Jesucristo. Amén. Si en este momento Dios nos habla que nosotros también somos el testigo de la resurrección de Jesucristo, y también nos está dando el poder para que seamos un testigo. En Mateo 28:20 dice así: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios, Jesucristo, va a estar hasta último momento de nuestra vida, hasta el fin del mundo. El Jesucristo resucitado está obrando en medio de nosotros, y el Jesucristo resucitado nos está dando nuevas fuerzas todos los días. Por eso se terminó totalmente todo nuestro problema. Amén. Está obrando con el poder de la resurrección. No importa en qué situaciones estemos. Oro para los creyentes del culto español, experimente el poder de la resurrección y que puedan establecerse como testigo de la resurrección. Amén. Tenemos que ser un discípulo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por entregar este culto, este hermoso día dominical que Dios nos permitió. También damos gracias por dar este día de Pascua para recibir la palabra del Señor. Gracias por recibir el día de la Pascua, el día de la resurrección de Jesucristo. Háganos tener en cuenta siempre la resurrección, que no es una casualidad, sino es la profecía del cumplimiento de la palabra. Háganos tomar esta resurrección y seguir una dirección de mi vida correcto, de tomar la palabra de Dios. Y también que podamos ser utilizados como instrumento de ser testigo del Señor. Háganos experimentar este valor muy importante, cuál es la resurrección, y no tuviéramos la resurrección, no estaríamos y no tendríamos la vida eterna. Señor, háganos agradecer siempre y háganos tener una semana llena del Espíritu Santo. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.